Siga disfrutando de Crunchy TV, el canal del siglo. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Cron TV no se hace responsable de los mismos. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Iniciamos Informaciones de Nivel con José Jaques, un compendio de los temas de actualidad local, nacional e internacional. Informaciones de Nivel. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Santiago. Informaciones de Nivel. Hoy es martes 21 de abril 2026. Gracias por estar con nosotros en esta edición. Y en esta mañana que nos regala el Señor, su palabra nos dice: aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Salmo 55, versículo 18. Amado Padre que estás en el cielo, permítenos venir ante tu presencia como tus hijos. Danos todo lo que necesitamos cada día para que ya no nos enredemos en el tumulto de la vida, sino que podamos recibir tu paz, porque tú nos cuidas como a tus hijos y podemos seguir confiadamente entre todos los problemas de este tiempo, porque nuestro camino nos lleva a ti, eterno Padre Celestial. Guárdanos de extraviarnos y malgastar nuestro esfuerzo en lo temporal y pasajero. Permite que tu luz nos fortalezca en lo que es del cielo, en lo que es eternamente verdadero para nuestras vidas. Amén. El Instituto Dominicano de Meteorología informa que hoy desde tempranas horas se han estado presentando precipitaciones dispersas en algunos poblados de la costa caribeña y en otras localidades como Samaná y María Trinidad Sánchez, debido al viento del sureste. Para la tarde, la incidencia de una vaguada al noroeste del país y la proximidad de un sistema frontal generarán un aumento de la nubosidad con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de la Altagracia, El Ceibo, San Pedro de Macorís, Atomayor, Monteplata, Sánchez Ramírez y Monseñor Noel, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Asua, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia y Elías Piña. Durante la noche, estas actividades de aguaceros continuarán, pudiendo extenderse a otras zonas. Presentando precipitaciones dispersas en algunos poblados de la costa caribeña y en otras localidades como Samaná, María Trinidad Sánchez, debido al viento del sureste. Para la tarde, la incidencia de una vaguada al noroeste del país. Déjame ver, estoy leyendo bien. Okay. Lo que pasa es que estoy leyendo, hoy es martes, estoy leyendo ya lo de mañana. También para la tarde de mañana, la incidencia de una vaguada al noroeste del país y la proximidad de un sistema frontal generarán aumento de la nubosidad con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de la Altagracia, El Ceibo, San Pedro de Macorís, Atomayor, Monteplata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Asua, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia y Elías Piña. Y durante la noche de mañana estas actividades de aguaceros continuarán, pudiendo extenderse a zonas cercanas.
El Centro Nacional de Pronóstico, debido a las lluvias que se esperan en las próximas 24 a 72 horas, mantiene niveles de alerta meteorológicas ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra, destacando dichos niveles que podrán ser modificados. En alerta, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Elías Piña, San Juan, Dajabón y La Vega. En el día de hoy, martes, el Distrito Nacional, incrementos nubosos con chubascos aislados. Santo Domingo Norte, incrementos nubosos con chubascos aislados. Santo Domingo Este, incrementos nubosos con chubascos aislados. Y Santo Domingo Oeste, incrementos nubosos con chubascos aislados. En provincias, Santiago, aumentos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. Puerto Plata, medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas en la tarde. Estas son las principales informaciones sobre las condiciones del tiempo que coloca en su portal el Instituto Dominicano de Meteorología. Presentamos la portada del periódico Listín Diario. El Listín Diario en este día, declaraciones de Faride Raful, la ministra de Interior, dice: Pacto Nacional contra la Violencia debe involucrar a todos los sectores. Transportista plantea reformar el sistema de motoconchos. Metro de Santo Domingo acumula una cadena de fallas que afectan su operación. Collado deja iniciado remozamiento Las Marías de Neiva y otras obras en Barahona. La ONU recibe denuncias de agresiones sexuales de soldados internacionales. Se refiere a Haití. Roberto Carlos, el rey brasileño de la canción, que en 85 años de vida se volvió un gigante romántico. Volverán a evaluar maestros el próximo viernes tras dificultades del proceso. Ayer lunes inició el proceso, la quinta etapa de evaluación docente a los maestros, pendiente del año pasado. Evaluación importante para los profesores porque significa mayor ingreso en su salario. Sin embargo, la plataforma colapsó cuando iniciaron y se pospuso. Los profesores que le correspondían ayer lunes le corresponden el viernes, según un comunicado del ADP. Entonces, hoy martes continúan los que estaban calendarizados. Claro, siempre dependiendo de que la plataforma preparada para esos fines responda, porque es una plataforma que da un tiempo. Ayer fracasó esa plataforma, esa es la verdad. Fijan para el miércoles medida de coerción contra 7 motoristas por muerte de David Carlos Abreu. La Finjus demanda acción inmediata frente a motociclistas sin control. Se supo en la tarde de ayer que es un grupo de motoristas, pero bueno, con los días seguirá aclarándose las cosas, que es un grupo de motoristas que responden a un prestamista y que prestan dinero y luego cobran. Incluso oí que alguien mencionó, naturalmente esto no es confirmado, que en Villa González les rompieron una pierna a una deudora que al no poder pagar la cuota acordada fueron y les rompieron una pierna. No hay prisa para el fin del conflicto iraní, dice el presidente estadounidense Donald Trump. Juez rechaza reproducción de testigos en fase preliminar del caso Yexec. Retira 9 querellas particulares a favor de propietarios de discoteca Yexec. 63% de los niños dominicanos han sufrido violencia en el hogar o en la escuela, reporta UNICEF. Policía busca a Macho, señalado como autor de estocada
a chofer en Santiago. O sea, la octava persona que hablan, que andan buscando, apodado Macho, que según dicen, fue el que le propinó la estocada al chofer del camión. Castro Marte pide aplicar la ley con firmeza por muerte de chofer en Santiago. Miles de trabajadores en Haití exigen en las calles un salario mínimo de $23 al día. Gregory Adame dice no ha recibido amenaza, pero advierte si algo le pasa, se sabrá de dónde viene. Residentes de la prolongación de Sidero Arias denuncian más de 30 horas sin servicio eléctrico. Continúa prófugo quien dio la estocada al chofer de camión de basura en Santiago. De la nostalgia al estreno, cómo las series impulsan canciones de Kate Bush a Mon Laferte. Obras Públicas busca solución definitiva a deslizamiento en la carretera de Ocoa. Pérdida extrema de sangre causó la muerte de David. Encuentra mujer muerta con un disparo en el cuello en Dajabón. Gobierno dominicano no suscribe declaración de la cumbre progresista en España. Proconsumidor ha gestionado la devolución de 152.2 millones de pesos. Tim Cook, el ejecutivo discreto que lideró la expansión global de Apple. Suegro del presidente de AFP Popular pide juicio contra los hermanos Espaillat por homicidio voluntario. Elon Musk ignora citación de justicia francesa en caso de X y Grok. La paradoja del gigante, una economía vibrante con el corazón enfermo. Chad anuncia que desplegará 1.500 soldados para la fuerza antipandillas en Haití. Compra de aviones de combate de Perú genera polémica por presunto acuerdo secreto con los Estados Unidos. En otros titulares, Antonio Marte advierte sobre posible crisis en el transporte por escasez de combustible. Ministerio Público solicita prisión preventiva contra implicado en asesinato de chofer municipal. Ocupan 375 paquetes de cocaína en las costas de la provincia Peravia. Apresan a 2 dominicanos. Juan Uvieres pide reducir los precios de los combustibles. Continúa el trabajo para estabilizar la zona afectada en la vía de Ocoa, cruce de Ocoa. Convocan a movilizaciones desde el 24 de abril contra minería en las cordilleras o en la cordillera septentrional. Está convocada una marcha para el viernes 24 y hay otras actividades. Presentamos la portada del periódico El Caribe. En El Caribe, Marrancini plantea focalizar subsidio ante crisis global. Persecución de prestamistas tras muerte de chofer en Santiago. El agua ha entrado en la ecuación fiscal del país debido a su peso. La credibilidad del Banco Central, clave en controlar la inflación. Se inician trabajos del parqueo José Reyes en la ciudad colonial. 20 querellantes desisten del proceso contra los Espaillat. Lo que pasa es que desde el principio, desde la tragedia, hay particulares que se querellaron, pero ha habido acuerdo. Y es amplísimo ese expediente, porque se está hablando en principio se está hablando, la cifra que se aceptó es 236 fallecidos en el desplome de Jackson. ¿Por qué digo que fue la cifra aceptada? Porque hay sospecha de que son más. Y la confusión y todo eso. Feria Regional del Libro atrae visitas de todo el Cibao. Esa feria
inició el fin de semana en Santiago. Espíritu Santo, ese es el apellido, somete cambio a la ley de residuos sólidos. Denuncia tala ilegal de árboles en áreas protegidas. Ministra llama a ayudar primero antes que grabar. Ha habido una crítica a la persona que grabó la persecución y agresión al chofer fallecido, y se le critica que en vez de ayudar, grababa e insistía haciéndole preguntas a la persona que estaba bien abatido, había perdido mucha sangre. Él se ha defendido y ha dicho que no tenía conocimiento de cómo ayudar. Después en sus redes dice que llamó el 911. Bueno, hay que ver. Jurados electorales de Perú inician el recuento de votos de actas observadas en los comicios. Partido Humanista juramenta a nuevos miembros del comité político. Vamos a ver qué más. Adoexpo, cambio en política de Estados Unidos, limita negociación. Jack Mateo aborda impacto de Big Data y de la inteligencia artificial en la toma de decisiones durante la feria. Estiman que más de 570 dominicanos viven con hemofilia. La pregunta que aparece, vamos a ver si podemos ver la pregunta. La pregunta para la encuesta: ¿considera usted adecuado el comentario de la embajadora de Estados Unidos sobre la participación del país en una cumbre en España? ¿O lo ve como una intromisión en la política exterior? Las opciones son: fue adecuado, y la otra opción fue una intromisión. Y la pregunta anterior: ¿cree usted que esta nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán parará la guerra? 18.42% cree que la guerra parará. El 81.58% cree que no parará. De hecho, Irán no tiene decidido participar. En el plano de las internacionales, reunión hoy entre Irán y Estados Unidos en Vilo. Chad, que Chad es un país africano, desplegará 1.500 soldados en Haití. Últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio. Advierte que dirigentes depredadores buscan imponer un nuevo orden mundial. Amnistía Internacional. Acuerdo de Unión Europea y Mercosur impulsará un 14% las exportaciones uruguayas hacia Europa, según el Banco Interamericano. Carlos III rindió homenaje a la fallecida reina Isabel en el cementerio de su nacimiento, en el centenario de su nacimiento. El crudo Brent repunta un 5,64% y supera los $95 tras nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán. Chavismo protesta contra racismo de Delcy y llevará denuncia a Embajada de España. En el periódico Diario Libre, Estados Unidos iniciará devolución de aranceles de Trump. Dominicana pagó $440 millones solo en 2025. Lo que pasa es que el Supremo de Estados Unidos rechazó el cobro de unos aranceles. Cumbre de Barcelona, continuidad de un modelo nacido en Estados Unidos sin ser un bloque anti-Trump. Familia de Joana Rodríguez de Grullón solicita tipificar como homicidio voluntario el caso Yexet. Hasta más de 200,000 pesos lo que gastan ciudadanos por proteger sus hogares del robo.
El nuevo Código Penal permitirá la acumulación de penas por difamación. Policía identifica al presunto autor de muerte de chofer en Santiago. Dice es altamente peligroso. Ese joven debe entregarse cuanto antes. En videos, uno tiene miedo de que se derrumbe. Reciente socavón agrava el temor de los moradores en Ocoa. Irán no tiene previsto asistir a las conversaciones con Estados Unidos en Pakistán. La policía identifica al autor del tiroteo que mató a 8 menores de edad en Luisiana. Irán denuncia el ataque de Estados Unidos contra un buque iraní como una violación del alto el fuego. Estas son las noticias en la portada de los diarios de circulación nacional. Hoy es martes 21 de abril 2026. Vamos a una pausa y en breve más informaciones de nivel. Este libro, Santiago, meca empresarial y epicentro de inversión, con sus 296 páginas, nos ofrece una estructura sui generis. La ciudad hoy, la ciudad mañana, la ciudad ayer. Nos muestra primero el futuro de Santiago en los próximos 15 años desde múltiples aristas y luego nos devuelve en un muy oportuno flashback al pasado de la ciudad para contarnos lo que fue desde la postrimería del siglo XIX y su arduo y persistente trabajo a lo largo de todo el siglo XX. Las zonas francas ya han demostrado una y otra vez cómo las marcas líderes a nivel mundial fabrican exitosamente sus productos aquí. Ahora vamos a tratar de subir el nivel, convirtiendo a Santiago en el hogar de empresarios que confían en nuestras capacidades para multiplicar sus nuevas inversiones. Esa es la visión que desde la corporación compartimos y junto con otras instituciones de la ciudad. Porque sus métodos son novedosos. Porque aquí me siento como en familia. Porque brinda una formación integral. Porque sus maestros son profesionales de alto prestigio. Porque estar aquí es como estar en casa. Por eso y más, el Instituto de Cultura y Arte, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es el escenario ideal donde los jóvenes talentos se convierten en los grandes artistas que enorgullecen nuestra nación. Esta es una puerta abierta de manera permanente, un camino de oportunidades, la posibilidad de hacer realidad los sueños de aquellos que aman el arte. 3 años han sido suficientes para demostrar que con poco podemos hacer mucho. Desde la Junta Distrital de Santiago Oeste hemos llevado una solución a cada sector de esta laboriosa tierra. Canchas deportivas, parques, aceras y contenes, casa club, protección al canal, reparación de complejos deportivos, remozamiento de plazas y áreas verdes, canalizaciones de megahoras. Seguimos avanzando porque Santiago Oeste es de todos. No la tire. Se le puede dar vida de otra manera, como por ejemplo... Ok, reúsala y dale vida. Gracias. Reusar es volver a utilizar aquellas cosas que todavía pueden ser útiles en lugar de desecharlas, dándoles otra vida. Solo tú puedes mantener el barrio limpio.
Licenciado José de Jesús Jaques. Servicios jurídicos en general. Divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques. Un abogado de confianza. Presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. De el respeto a la confrontación. Los médicos de los hospitales públicos de República Dominicana. ¿De qué se trata? Trata de la situación que enfrentan los profesionales de la medicina, sobre todo en las emergencias de los hospitales y dependencias de salud pública del país, a donde va el pueblo a solicitar servicio. Este es un trabajo que, publicado en el periódico Diario Libre de la fecha, donde se relata esta situación, firmado por la periodista Claudia Fernández, donde se relata los peligros, los enfrentamientos, la confrontación de que son víctimas los médicos, las enfermeras, los empleados de hospitales, la seguridad, de parte de desaprensivos que van a solicitar servicio, y utilizo no en la palabra de la periodista, sino nosotros hemos usado esa palabra, son pacientes que van a solicitar servicio, son usuarios, que es una palabra que se puso de moda hace 2 décadas, los usuarios del servicio de salud, que tienen derecho, que el Estado Dominicano está en la obligación de brindar ese servicio. Sin embargo, en las dependencias, sobre todo en los barrios más populosos, se ha dicho y se ha demostrado que lo que más se necesita en las emergencias de los hospitales es seguridad, que Salud Pública procure tener seguridad, sobre todo de noche y fines de semana, porque hay un público que va a las emergencias, incluso a consulta en la mañana, iniciando la tarde, que aunque se mantiene esta situación en sentido general, pero es un público más dócil, es un público más educado, se comporta mejor, pero el que acude a las emergencias, y en parte es entendible, es un público más agresivo. Incluso el Colegio Médico Dominicano, y se establece en el reporte, establece que hay unos pacientes que presentan cualquier situación en su casa, en el trabajo, en la calle, y que acuden a los centros de salud a solicitar servicios, y cada quien tiene su emergencia, naturalmente. Ahora bien, hay un criterio de emergencia, incluso hay un criterio de urgencia y de emergencia, que son 2 conceptos diferentes en el ejercicio de la medicina y en el marco de las atenciones que deben recibir los ciudadanos. Ahora bien, ¿qué es lo que resulta? Que cuando un paciente va, y nos ha ocurrido a nosotros mismos, que uno va con una dolencia, incluso los que utilizamos el servicio privado, gracias a las ARS, usted va con su problema, pero cuando usted ve el ambiente allí, posiblemente pocos médicos, pocas enfermeras, y hay horas, por ejemplo, el fin de semana, domingo en la tarde, domingo en la noche, sábado por la noche,
que las emergencias hay mayor afluencia de solicitantes y que esta situación de los centros de salud sobrepasa muchas veces la capacidad de las emergencias en las clínicas y mucho más en los hospitales. Y en los hospitales de ciudades como Santiago Este, por ejemplo, que nosotros conocemos, muchas veces se escenifican, y no solo en Santiago Este, ha ocurrido en el Sánchez de Libertad, ha ocurrido en Bellavista. Estoy mencionando hospitales periféricos que se crearon después del año 2000, porque antes solo era el Cabral Ibáez para todo Santiago y parte de la región, pero la creación de esas estructuras hay que reconocer que ha mejorado el servicio. Sin embargo, la actitud de los usuarios, el ánimo que se caldea una persona ante la impotencia de que no lo atiendan, por ejemplo, y puede ocurrir, y la acumulación de casos diferentes que pone nervioso al personal, y a esto se suma cuando llega una turba, a propósito de que hemos estado utilizando esa palabra, y se arma una trifulca en el ambiente de la emergencia, donde el personal médico, de las enfermeras y los empleados que no son parte del problema, entonces terminan posiblemente pagando las consecuencias. Esto suele ocurrir cuando se da un conflicto en el barrio, se da un problema en la calle, un pleito, un problema del tránsito, un choque entre dos vehículos, llevan a un herido y entonces va a la otra parte a enfrentar, a quitarle a los médicos el paciente para terminar lo que comenzó allá. Por eso, nosotros hemos dicho en otras ocasiones y repetimos ahora, Salud Pública debe procurar aumentar la seguridad en las emergencias, sobre todo en las emergencias de los hospitales y las policlínicas y todo eso, porque Salud Pública no podrá controlar lo que ocurre en el barrio. Incluso el gobierno no lo ha podido controlar, mucho menos salud. Ahora bien, sí puede Salud Pública mejorar la protección de su personal, porque un profesional de la salud que presta servicio por 24 horas seguido, oiga bien, puede llegar un día a las 6 de la tarde hasta el otro día a las 6 de la tarde. Entonces es una persona que está agotada y a veces con solicitudes desbordadas en el lugar, y para colmo, una situación de irrespeto, de conflicto, de confrontación. Esto tiene sus orígenes en la descomposición social que muestra la República Dominicana, en el fracaso de la familia, como decimos nosotros aquí. Se oye fuerte, pero es así. La crianza ha desaparecido mayoritariamente en las familias, y ese problema de la falta de educación, que es en la casa que se educa, entonces llega, se manifiesta en la esquina, se manifiesta en el tránsito, y se manifiesta en la escuela, y se manifiesta en el hospital, donde una persona, como hemos dicho acá, las personas van a solicitar que les resuelvan su situación, y a veces desesperadamente, y ante posiblemente 5 casos, 10 casos en el mismo lugar, todo el mundo presionando para que lo atiendan. Incluso hay personas que después que están en emergencia, si no es muy importante su situación, se va y vuelve luego, o se va para otro lugar. Oiga bien, pero la mayoría del pueblo no puede hacer eso porque necesita el servicio. Entonces, hay que sentarse a hacer un plan para mejorar el servicio de salud en República Dominicana, pero sobre todo a mejorar la seguridad, así como se ha hablado de la necesidad de aumentar la seguridad en los centros educativos,
escenario de conflicto, incluso de homicidio en la salida, como ocurrió en el Ingenio Abajo en el 2025 y en otros lugares que ha ocurrido. Entonces el tema de seguridad, donde quiera que se da servicio público, hay que trabajarlo. No vamos a entrar en detalle ahora de los protagonistas, pero sí hay que pensar en eso, porque una persona que se capacita, que dura tantos años estudiando, que tiene una vocación de atender a los pacientes, hay que protegerlo. Y esas enfermeras que trabajan horarios extendidos, ganando un salario de hambre, con esa vocación y esa atención hacia los pacientes, que esa persona corra peligro, es una gran injusticia. Por eso nosotros lo planteamos aquí hoy y dejamos incluso el tema sobre la mesa, porque, señores, a los servidores públicos, que es como a la ampalla, que todo el mundo aplaude al bateador, aplaude al pitcher, pero cuando le dan un golpe a la ampalla, nadie dice nada. A nadie le importa, a nadie le interesa. Entonces, en este caso, queremos reivindicar, queremos hacer un llamado a proteger a esos servidores públicos que merecen no solo respeto por su investidura, por su servicio, sino también la protección, porque no todo dominicano llega a la universidad, no todo dominicano escoge carrera para dar ese servicio a la población. Está bien de que es una profesión como otra, cuestionada por otros factores que ocurren en el mercado y que podríamos tratarlo luego en el campo de la estética y todo eso, el negocio, pero en este caso estamos enfocados en el servicio a la población. Vamos a trabajar juntos para proteger a los servidores públicos de la salud, porque el pueblo necesita mejor servicio y esos son nuestros médicos. Sin ellos no podremos avanzar hacia los objetivos que nos trazamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a compartir unas noticias. Presentamos las informaciones de nivel en el plano local. El Sindicato de Trabajadores de la Carpintería, conocido en Santiago como el Sindicato de los Carpinteros, anunció que, creo que Antonio Pérez, el vocero, anunció que hará una marcha en Santiago desde el sindicato hasta el Ministerio de Trabajo, para pedirle al ministerio que intervenga y que evite que le quiten su local. Vamos a ver. Invitamos a todos los trabajadores, no importa de la empresa carpintero, albañil, la empresa que sea, a la gran marcha que tenemos el 29 para defender la conquista de la cesantía, porque no podemos permitir que los empresarios nos quiten la cesantía a los trabajadores. Invitamos a todos los miembros, todos los trabajadores del sector que sea, a esa gran marcha que tenemos el 29, el miércoles 29 de este mismo mes que estamos. Así es que lo esperamos. El punto de reunión, ¿dónde va a ser? El punto de reunión es en la emplanada del monumento para llegar a la Secretaría de Trabajo en el Guacalito. Cogiendo la avenida. Bueno, corrijo, el punto de reunión es en el monumento hacia el Guacalito, o sea, no en el sindicato. Tienen un problema judicial, un conflicto por el control del local con el sector de Gervasio de la Rosa, que es un amigo conocido del transporte, y que hay un conflicto que ha pasado todas las instancias del sistema de justicia y no ha sido resuelto. José David Báez, que es diputado de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción 1 de Santiago, estuvo en la Feria del Libro del Cibao y opina sobre varios temas a la salida. Vamos a ver. Cultural del Cibao es propicia enaltecerla
y nosotros saludamos la iniciativa, esperemos que siga adelante, que todo sea un éxito, que la población pueda venir, adquirir la literatura que aquí se pueda distribuir y disfrutar de la cultura del Cibao, que es tan diversa y tan dinámica. De manera que nosotros estaremos aquí apoyando las iniciativas de apoyo a las 14 provincias del Cibao y específicamente Santiago. Aquí estamos apoyando. Diputado, ¿qué le pareció la situación que vivió un chofer ayer y fue asesinado aquí en Santiago? ¿Usted no cree que se debe legislar para asegurarle la vida al ser humano? Las leyes están. Eso es una situación muy lamentable, de verdad que muy desastrosa. Lo que tenemos es que implementar la ley y aumentar el sitio de cuidado en nuestra provincia para que situaciones de este tipo no sucedan, que haya una mayor vigilancia y que llamemos a la conciencia del ciudadano, a que podamos enaltecer los valores y que por todo quítame la paja, como dice los ciudadanos, no caigamos en ese tipo de situaciones que derivan en desgracia, como vimos que derivó esta situación. Un llamado de usted a la sociedad. A la sociedad a cogerlo suave, como dicen los muchachos, vamos a cogerlo a 10, vamos a pensar antes de actuar, porque hoy tenemos un ciudadano, padre de familia, muerto, fallecido, pero también tenemos otra familia en desgracia, porque a ese le van a meter 30 años, cuidado si 40 con el nuevo código. ¿Su nombre, licenciado, su nombre? José David Báez Erasmo, diputado de la Fuerza del Pueblo. Ahí está el maestro José David, que es diputado por Santiago. Y el alcalde Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago, recibió ayer, se reunió con familiares del chofer del camión que fue asesinado el fin de semana. Vamos a ver lo que dijo Ulises a los medios de comunicación. Sí, de verdad que esto ha sido un acontecimiento muy lamentable para nosotros, chocante, y una muestra de lo que es una acción irracional que llevó lamentablemente a la pérdida de la vida de un humilde trabajador que le estaba sirviendo a la ciudad. Lo estaba haciendo a través de una compañía, Colursa, de la que le da servicio de limpieza a la ciudad, en el aseo urbano, recogida de desechos sólidos, pero le estaba sirviendo a la ciudad. Este grupo se apandilla y va y lo sigue y de manera inmisericordia lo agrede hasta quitarle la vida. Es muy lamentable. Y también lamento mucho la forma incisiva, como no se le dio asistencia y se le molestaba a una persona que estaba ya entrando en un proceso de agonía, que creo que hay que hacer algo con la gente que en este caso interviene y que insiste más en una pregunta, en grabar algo, tomar unas fílmicas que preservar la vida. La vida está primero que todo, por eso lamentamos mucho lo ocurrido. Y queremos decirle que primero esperamos que la empresa se expresara, que hablara, que emitiera su comunicado como lo hizo, y luego pues nosotros procedimos también a emitir un comunicado que no se queda ahí, fue para aclarar, ¿no? Que ahora se inicia un proceso, señores, porque esto tenemos que decirlo en dos partes. Primero con los familiares, que es lo inmediato, darle apoyo a este padre de familia que muere de manera trágica, lamentable, presentando una imagen que no es la de nuestra sociedad, y por eso entendemos que hay que dejarle caer todo el peso de la ley a quienes participaron en ello, no importa quién sea. Y por otro lado, tenemos que revisar esto. Ahora vamos a aprovechar este momento lamentable, pero aprovecharlo para nosotros tomar la medida que sea necesaria de regulación del sector que tiene que ver con las motocicletas en general, motoconchos y todo, registro. Vamos a convocarlo, las paradas y todo lo que tiene que ver con el control para darle mayor garantía a los ciudadanos. Vemos y valoramos de manera muy positiva la atinada declaración de la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, y creo que el país entero y un poco más allá, el país entero está atento a este acontecimiento y ya hay personas apresadas. Tengo entendido que unas 7 personas fueron apresadas de los que participaron
horrendo asesinato, porque fue un asesinato, fue lo que ocurrió aquí, un linchamiento, y eso no lo vamos a permitir. ¿Por qué fue que... Para mí es duro decir esto, porque es muy lamentable tener que decir que le vamos a ayudar cuando ya la vida se perdió, pero bueno, vamos a asistir a sus familiares de la manera que... Bueno, sobre ese caso, ayer salieron más informaciones y van a salir muchas informaciones de ese suceso, de cosas que han estado pasando en Santiago y que por la rutina que todo el mundo ocupado no se estaban notando, pero que con ese caso personas que pudieran tener informaciones, salen denuncias de grupos que se mueven con esa metodología, con ese modus operandi, como dicen. Y algo hay que hacer. Esperamos que esa muerte no haya sido en vano, como se dice. Vamos a otra pausa y al regreso, noticias internacionales. Este libro, Santiago, meca empresarial y epicentro de inversión, con sus 296 páginas, nos ofrece una estructura sui generis. La ciudad hoy, la ciudad mañana, la ciudad ayer. Nos muestra primero el futuro de Santiago en los próximos 15 años desde múltiples aristas y luego nos devuelve en un muy oportuno flashback al pasado de la ciudad para contarnos lo que fue desde la postrimería del siglo XIX y su arduo y persistente trabajo a lo largo de todo el siglo XX. Las zonas francas ya han demostrado una y otra vez cómo las marcas líderes a nivel mundial fabrican exitosamente sus productos aquí. Ahora vamos a tratar de subir el nivel, convirtiendo a Santiago en el hogar de empresarios que confían en nuestras capacidades para multiplicar sus nuevas inversiones. Esa es la visión que desde la corporación compartimos y junto con otras instituciones de la ciudad. 3 años han sido suficientes para demostrar que con poco podemos hacer mucho. Desde la Junta Distrital de Santiago Oeste hemos llevado una solución a cada sector de esta laboriosa tierra. Canchas deportivas, parques, aceras y contenes, casa club, protección al canal, reparación de complejos deportivos, remozamiento de plazas y áreas verdes, canalizaciones de megahoras. Seguimos avanzando porque Santiago Oeste es de todos. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Presentamos las informaciones de nivel en el plano internacional. Brasil y Alemania, mediante un acto y mediante acuerdos, fortalecen sus lazos comerciales en el marco del acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur. Alemania y Brasil quieren duplicar su intercambio comercial en los próximos años. El canciller alemán Friedrich Merz lo anunció así este lunes en la Feria de Hannover, donde Brasil es el país invitado. Merz destacó el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que entra en vigor provisionalmente el próximo 1 de mayo como palanca para este salto. El volumen bilateral ya supera los 20.000 millones de euros, pero Merz fue directo. Para el tamaño de estas dos economías, eso es, en sus palabras,
claramente insuficiente. El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se mostraron optimistas en la inauguración de la Feria de Hannover. Según afirmaron, las relaciones económicas bilaterales ya son buenas y estrechas y pronto serán aún más sólidas. Nós somos país do sul global y tenemos muito interés. Somos un país del sur global y tenemos un gran interés en garantizar que nuestra colaboración con Europa y con Alemania en particular sea cada vez más productiva, más eficiente y capaz de ofrecer mejores perspectivas de futuro a los pueblos alemán y brasileño. Bueno, y en Medio Oriente, el grupo Hezbollah quiere que continúe el cese el fuego con Israel y que Israel se retire del sur del Líbano. Vamos a ver. A pocos días de su entrada en vigor, el alto el fuego entre Israel y Hezbollah no logra disipar las tensiones en un país arrastrado al conflicto regional, mientras crecen las divisiones internas sobre el camino a seguir. El país quedó implicado en la guerra a inicios de marzo, cuando el movimiento chiita proiraní lanzó cohetes contra Israel en apoyo a Teherán, abriendo un nuevo frente en un conflicto que sacude Oriente Medio. Desde Beirut, el diputado de Hezbollah, Hassan Fatlallah, afirmó que el grupo está decidido a mantener la tregua, pero rechazó cualquier intento de imponer nuevas líneas de seguridad en el sur del país o de desarmar a la organización. Derribaremos esta línea amarilla mediante la resistencia, mediante nuestra insistencia en nuestro derecho legítimo a defendernos a nosotros mismos y a nuestro país. El Estado libanés, a través de su diplomacia, está obligado a actuar al respecto y no a entablar negociaciones directas cuando la parte estadounidense no ha ofrecido nada y no ha recibido nada hasta ahora, ni de los estadounidenses ni del enemigo. Bueno, ese tema se mantuvo, aunque al principio quisieron entrarlo en el paquete de las negociaciones Estados Unidos-Irán, pero no, se ha mantenido separado porque esa guerra es vieja entre Líbano e Israel y se han suscitado decenas, posiblemente cientos de enfrentamientos en su frontera. Y incertidumbre por las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Vamos a ver cuál es el ambiente, la convocatoria está hecha, pero vamos a ver qué pasará. A menos de 2 días de que expire el alto el fuego, la incertidumbre domina el lunes sobre una posible reanudación de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán. Teherán aún no decide si participará, pese al anuncio del presidente Donald Trump sobre el envío de una delegación para relanzar el diálogo antes de que la tregua concluya la noche del martes. El objetivo declarado es poner fin de manera duradera a una guerra iniciada el 28 de febrero tras ataques israelo-estadounidenses que se ha extendido por Oriente Medio, dejando miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano, y provocando fuertes sacudidas en los mercados internacionales, con un repunte reciente de los precios del petróleo. Las dudas sobre la viabilidad del proceso diplomático se han intensificado, mientras que la agencia oficial IRNA señaló la ausencia de una perspectiva clara de negociaciones fructíferas. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Bakai, cuestionó la seriedad de Washington. En este punto, en el momento en que hablo, no tenemos ningún plan para el próximo ciclo de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Trump afirmó este domingo que ofrece a Teherán un acuerdo razonable, pero advirtió que en caso de rechazo, Estados Unidos podría atacar infraestructura clave en Irán. La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, que ya estuvo en la primera ronda del 11 de abril. Esa reunión, con un nivel de representantes de alto rango sin precedentes desde el establecimiento de la República Islámica en 1979, terminó sin avances. En paralelo, en Islamabad se ha reforzado la seguridad desde el domingo, con carreteras cerradas y barricadas en varios puntos de la ciudad, ante una eventual confirmación de las conversaciones. Desde Teherán, el escepticismo es evidente. Las autoridades reabrieron este lunes los principales aeropuertos de la capital tras semanas de cierre por el conflicto. Los vuelos comerciales volverán a operar en 10 aeropuertos. Bueno.
Así llegamos a la parte final de esta edición Informaciones de Nivel. Muy agradecido de su atención. Le invitamos a que mañana nos acompañe para otra entrega. Bendiciones. Feliz resto del martes. Aquí finaliza Informaciones de Nivel con José Jaques. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Las mejores series, las mejores películas, la mejor